Hoy está con nosotros el profesor Javier Reyes, ya conocido por la mayor parte de la comunidad académica del Departamento de Lenguas Extranjeras. Profesor Javier, bienvenido a este espacio de divulgación. Vale, Alberto, muchísimas gracias y pues aquí dispuesto a empezar entonces. Listo, el objetivo de este espacio es una conversación tranquila sobre libros, sobre anécdotas que giran alrededor del libro, sobre ese aprendizaje significativo que han marcado precisamente el acceso a este tipo de vínculo con los libros y desde luego promocionar y visualizar recursos que ustedes van a encontrar disponibles acá en la biblioteca del Departamento de Lenguas Extranjeras y que están a su disposición. Los libros son los que recomiendan los profesores del Departamento de Lenguas de la carrera de Filología e Idiomas. Y bueno, pues vamos a comenzar, profesor. Bueno, pues yo más que escoger un libro o digamos una lista de 5 libros para recomendar, lo que hice fue agruparlos. Entonces tengo como grupos de libros para hablar de eso. Entonces, perfecto. ¿Empezamos? Perfecto, comenzamos, profesor. Bueno, este es el primer grupo, son 2 libros que tengo acá. Uno se llama Textos científicos y argumentativos, una didáctica para su comprensión y reseña. Y este es un libro que fue escrito por la profesora Julia Vaquero, el profesor Felipe Pardo y por el profesor William Sánchez, los 3 de lingüística. Y bueno, este por ejemplo tiene un dato curioso, esta editorial se llama Lambda, pero es una editorial que ellos mismos crearon para poder pues publicar sus libros y como darle toda la visibilidad a los trabajos que estaban haciendo. Este texto es muy pequeñito, yo creo que este texto debe ser como el 96, 95, 96 y más tarde ya los profesores Felipe Pardo y Julia Vaquero pues crearon un libro mucho más completo, trabajaron digamos un tiempo durante haciendo unos cursos de argumentación en el texto jurídico, se dieron cuenta que digamos, esta propuesta que hacían en este libro les servía para aplicarlo muchísimo en el texto jurídico, que es principalmente un texto argumentativo. Entonces, en el 98 apareció este libro que se llama La argumentación en el texto jurídico, un instrumento para su comprensión. Y bueno, este lo guardo con mucho cariño, tiene la firma y la dedicatoria del profesor Felipe Pardo. Es del 97. Y bueno, ahí digamos que este libro me ha servido mucho para mi formación después y para dictar algunos cursos que dicto, por ejemplo, actualmente de francés 6, oral y escrito, que es principalmente argumentación. Perfecto, es decir que la argumentación, digamos que en este ejemplo que nos plantea el profesor Javier, podemos observar cómo es un tema, pues obviamente que se ha desarrollado durante varios años acá en la Universidad Nacional, pero también las huellas de las inquietudes académicas e intelectuales enfocadas hacia la lingüística en textos que fueron publicados en los años 90. Exacto. Me parecería una pregunta interesante y es la vigencia, profesor, la vigencia lingüística, la vigencia de investigación, pues obviamente estamos hablando del lenguaje, estamos hablando, esa vigencia todavía se mantiene. Sí, totalmente. Lo que hacen estos profesores es proponer un instrumento de análisis y de escritura de texto argumentativo. Y digamos que eso es una teoría muy interesante que no envejece, o sea, es muy difícil que una teoría de este tipo envejezca, se renueva, han hecho cosas nuevas, pero digamos que en sí el 90-95% de la teoría pues está acá y se mantiene, digamos, muy vigente, efectivamente, sí, y yo digamos que he tomado algunas de esas ideas para, por ejemplo, didactizarlas un poco en los cursos de francés, porque acá está más la parte como teórica. Entonces, bueno, ¿qué pasa con eso en lengua extranjera, en la formación de futuros docentes, etcétera? Claro, y la acotación es porque hay algunas personas que a veces tienen cierto sesgo con los libros que parecen antiguos, que dicen algo así como, no, pero es que ya es un libro que tiene más de 30 años, entonces ya la vigencia o el aporte académico, intelectual que puede dar o otorgar ese tipo de libros ya perdió su tiempo, ya perdió su vigencia. Obviamente no es un argumento generalista, hay muchos libros que sí, en efecto, pierden vigencia a pasar del tiempo. Pero cuando hablamos de teorías, cuando hablamos de aspectos de base de la lingüística, aspectos formativos dentro de un proceso, ya sea de desarrollo de pensamiento literario, de pensamiento lingüístico, de estudio del lenguaje,
considero que este tipo de libros, recurrir a ellos es una base muy interesante y hay que seguirlas como por eso visualizando, mostrando, para decirle no solamente a los docentes, sino también a los estudiantes que ese material se encuentra y que todavía tiene toda la vigencia y el aporte intelectual que le puede otorgar a su proceso formativo. Totalmente es eso. O sea, si no, no podríamos hablar de Aristóteles hoy. Sí. Sí, pero también es cierto que es importante, por ejemplo, cuando los estudiantes hacen trabajos de grado o investigaciones, poder sustentar por qué están tomando un libro de 1940, porque la pregunta normal de un jurado o de un director es, venga, no ha pasado nada desde ese momento hasta acá que usted tenga que tomar ese libro del 40, entonces ahí es donde se necesita justamente una argumentación clara para poder decir, no, mire, yo sé que ha habido más teorías, pero esta es la que necesito para mi trabajo, o la que más me conviene, o la que más se ajusta a mi marco teórico, por ejemplo. Claro, además que me parece también un momento preciso e importante también como homenaje a los profesores, ¿no? Profesores que estuvieron acá en la universidad, que fueron sus profesores, sí. Ahora su merced, o sea, siguiendo el ciclo, ahora sí. Siendo formador, pues como el caso de la profesora Julia Vaquero, el profesor Felipe Pardo, que estuvieron también en las aulas formando una generación sí. de docentes y que ese legado todavía se mantiene y puede seguir construyendo en el área del estudio del lenguaje. Total. Felipe Pardo fue el director de mi monografía de acá de pregrado sobre el tema de la gramática, argumentación en un libro de gramática. Con Julia trabajé muchísimo en el doctorado, ella me ayudó, no fue, digamos, directora oficialmente, pero con ella me reuní, mientras estuve haciendo mi doctorado, me reunía con ella cada 8 días, cada 15 días, podía hablar con ella, me daba ideas, el hecho de poder hablar con alguien y explicarle, eso me ayudó muchísimo, digamos que fue una directora de mi trabajo de tesis de doctorado, no oficial, pero sí, digamos, en la práctica. Y William Sánchez fue mi director de tesis de una maestría que hice acá en lingüística, en el departamento de lingüística. Entonces, los tres han estado muy presentes a lo largo de toda mi formación. Claro, y sigo insistiendo un poco en ese punto, y es los procesos formativos a partir también de las herencias académicas de los docentes. O sea, así como en su momento fue estudiante, en su momento recibió un apoyo valioso académico, de aporte académico a sus trabajos, a sus monografías, a sus tesis doctorales, pues ahora se replica, ¿no? Sí, o sea, ese conocimiento. No, pero ya se está replicando porque sí. El profesor también ya ha dirigido monografías, ¿no? Sí, acá sí, de pregrado ya ha sido director también de monografías. Total. Entonces, de cierta forma sí se va replicando y se va replicando y se va renovando a la vez también ese conocimiento. Total. Entonces, eso me parece una maravilla, y igual como este tipo de ejercicios que también después van a resultar siendo parte de una memoria. Sí. Ya sea histórica, ya sea quién sabe qué suele suceder con este tipo de documentos a un futuro cercano. Bueno, vamos con esta parte. Perfecto. Bueno, este es un grupito de libros que están relacionados con gramática, con semiótica, con lingüística, y digamos que los tomé como en otro grupo porque hace parte de mi formación. Yo desde el pregrado a mí siempre me ha encantado la parte gramatical, esa parte como que me ha llamado mucho la atención. De hecho, por eso, digamos, mi cercanía con el profesor Felipe y con la profesora Julia, que ellos dictaban más los cursos de morfosintaxis, bueno, toda esa parte como más lógica, argumentativa. Y entonces aquí traigo un grupito de 4 libros. El primero es el curso de lingüística general, y bueno, cualquiera me dice, bueno, el curso de lingüística general pues es sí, una referencia obligatoria. Pero este libro, en particular, es el primer libro que yo compré cuando ingresé a la universidad. El primer curso uno de los primeros cursos en el primer semestre era lingüística, el curso de lingüística, que lo vi con la profesora Constanza Moya, y ella nos dijo, venga, compren el libro, vale la pena, les va a servir. Y no, efectivamente, este fue un libro que compré en original, y pues lo tengo desde esa época, estamos hablando del primer semestre del 95. Y ahí lo guardo como con mucho cariño, como digamos una forma de reconocer ese primer libro, esos primeros libros que han estado en la formación normal. Lo cito
hasta en el trabajo doctoral o todo. O sea, realmente sí que no pierde vigencia para nada. Perfecto. Una acotación, profesor, con el libro, pero más con el libro, con la anécdota del libro, Sí. porque es algo que a veces no sé hasta qué punto se está perdiendo o no sé hasta qué punto vamos ganando terreno en este aspecto, y es comprar libros para una colección personal. Sí. Es decir, yo creo que actualmente pues las redes, lo digital, pues ha contribuido muchísimo. O sea, digamos, es una fuente de información muy valiosa, demasiado valiosa. Sin embargo, ya creo que también a veces se va perdiendo esa parte significativa con el libro objeto. Sí. O sea, con decir, por ejemplo, muchos estudiantes estoy seguro que podrán decir, ese libro es importante, pero yo lo tengo en PDF. Sí. O ya lo tengo... Y está bien porque cumple su sentido formativo, Sí. pero pienso que de una u otra manera también se va perdiendo un poco el sentido significativo de la historia del libro. O sea, por ejemplo, ese relato, es decir, este es mi primer libro que compré acá en la universidad, este libro me ha acompañado en todo mi proceso formativo. Entonces el libro objeto se va convirtiendo en una narrativa también histórica. Sí. Y es como una invitación también a volver nuevamente a lo significativo del libro en papel, de la lectura en papel y del libro en objeto, de venir a la biblioteca, de volver a sentir los libros nuevamente de forma táctil, sensorial. De hecho, yo no soy muy de libros, yo tengo muy poquitos libros en mi casa, a diferencia de lo que pasa con muchos profesores que tienen de verdad una biblioteca así como esta en su casa. Yo no, porque me di cuenta de una cosa. Yo guardé muy poquitos libros. Estos que estoy mostrando acá son libros que tengo guardados en mi biblioteca personal, pero porque tienen un significado muy grande. El resto de libros, por ejemplo, prefiero traerlos a la biblioteca para que queden abiertos para todos. No sé, este curso de lingüística general lo compré unos años más tarde en Francia, en francés. Pero ahí lo tuve un tiempo y yo dije, venga, ese libro yo no lo leo pues todos los días, ni... Entonces es mejor dejarlo en la biblioteca, Que está está acá en sí, la biblioteca. claro. Y pues que los estudiantes puedan tener acceso a él me parece súper, súper interesante. Claro. Yo creo que debo tener en mi casa 15 libros, 20 libros máximo. Sí. Es una anécdota, me hace acordar de una anécdota que se suele contar bastante en el terreno literario, y es un encuentro de Mario Vargas Llosa a la biblioteca de Borges. Sí. Y todo el mundo pensaba que Borges tenía un apartamento, una casa totalmente llena de libros. Sí. La biblioteca de Borges más o menos eran unos 250 libros, o sea, unos 3 entrepaños, 4 entrepaños. Y Vargas Llosa como que se sorprendió bastante y le decía, maestro, yo pensé que su biblioteca era grande. Y dice, no sé cómo sea. Acá en Argentina tenemos lo que necesitamos a la mano. Para eso tenemos también las bibliotecas. Recordemos que Jorge Luis Borges era director de la Biblioteca Nacional. Dice, tengo la Biblioteca Nacional a mi disposición. Y en Argentina gozamos de muy buenas librerías. Sí. Entonces tenía como un poco ese principio también de la circulación del libro. 250 libros creo que era el total de su biblioteca. Es que uno guarda libros en la casa, ¿para qué? O sea, uno no los lee todo el tiempo. Yo guardo estos libros porque son de referencia para mí, porque significan algo, porque, bueno, participé en ellos o lo que sea. Pero el resto yo digo, no, es muy importante que ese libro, que los estudiantes, que los profesores tengan acceso a ese libro. Y en mi casa no lo van a tener. Dejarlo en la biblioteca es como lo mejor que puede hacer uno. Sí, claro. Bueno, yo tengo y se organiza un poquito más. Sí, no, casa. Yo tengo, no, y en esos, y sé lo que está diciendo porque tengo el caso contrario. O sea, yo sí suelo acumular libros. Sí, o sea, sí tengo en mi casa una colección de libros. Tiene toda la razón, o sea, lo tengo que confesar inclusive aquí públicamente. Sí. No todo lo que tengo lo he leído. Sí. O sea, muchas veces compro libros que digo en algún momento. Sí. Y ese algún momento puede llevar ya 10, 15 años de que compré el libro, y a veces cuando estoy organizando la biblioteca digo, oiga, carajo, todavía tengo esta vaina por acá. Entonces, pero es como una sensación también de el objeto como necesidad. Sí, de no desprenderse. Y de no, sí, para mí sí es difícil. Es un poco difícil desprenderme de los libros. Es un poco difícil, también me gusta coleccionarlos. Entonces también es también como no solamente un objeto de lectura, es un objeto también de colección. Es un poco por ese lado. Entonces, sí, o sea, digamos en esto, historias sobre libros y sobre formas de verlos, por montones. Son épocas, claro, de uno. Claro. Yo en una época tenía libros y libros y después dije, no, ¿qué estoy haciendo? Y preferí, algunos los regalé a estudiantes, otros los traje a bibliotecas, así. Sí, y que finalmente
O sea, esa sí es la suerte del libro. Sí. Sea por donde sea, desde una colección personal o una colección de bibliotecas, es que circulen. Sí, sí, Ese sí. sí es el Ojalá. objetivo del libro, sí. Sí, no, porque inclusive suelen durar más que nosotros. Sí, Aquí hay libros que tienen más de 200 años. sí, Por ejemplo, o sea, ¿quién lleva 200 años vivo? Por más que esa persona se resistió a obsequiarlo en vida, sí. finalmente terminó circulando ese libro en Total. algún punto. Total, total. Bueno, continuemos. Este grupo de acá, pues tiene que ver ya con mi formación. Ah, les decía, digamos, es la formación. Este grupo tiene que ver con la formación, entonces, mi formación. Entonces, este curso de lingüística, estos son libros, por ejemplo, este es un libro de gramática que me encanta, que traje de Francia, que es para bachillerato en Francia, pero trae unos ejercicios muy interesantes de gramática y bueno, pues de ahí digamos que me inspiro mucho para sacar ejercicios, para crear ejercicios para mis cursos de gramática o de francés. Eh, este libro ya, digamos, es un poco más reciente para mí. El libro es original, es del 38, creo. Sí. Se llama Fundamentos de la Teoría de los Signos, pero ha sido un libro importante porque, digamos que me ayudó a organizar mucho la parte semiótica, que es otro tema que me gusta muchísimo, todo lo del análisis semiótico. Y este libro ha sido fundamental para los análisis que yo hago, para las clases, para la organización de programas, etcétera. Un poquito pesado de leer, como muy filosófico, pero la idea es muy sencilla. Un análisis semiótico se divide en tres partes que son la parte sintáctica, la parte semántica y la parte pragmática. Y si uno tiene eso claro, de verdad que le ayuda muchísimo como a aclarar cosas, a argumentar mejor, a saber en dónde está parado. Eso Claro. es, sí. Inclusive el libro está acá en la biblioteca también y está en una colección junto con otros libros de semiótica. También están Sí. los de Humberto Eco, también hay libros de semiótica también o las visiones un poco de estudios de la imagen Sí, y de recursos de Roland Barthes, sí, por ejemplo. Entonces o sea, que hay una colección bastante importante también para las personas que se interesen por esa línea sí, lingüística que también, digamos, hoy en día somos muy visuales, somos muy series, tenemos sí. películas, Imagen, publicidad. imágenes, publicidad cada vez más, y el estudio semiótico en ese caso tiene mucho que decir y que aportar a una línea de investigación contemporánea. Total. El último libro de este grupo es este que se llama Grammaire du sens et de l'expression de Patrick Charoudot. Y aquí no voy a hablar tanto del libro, sino del autor. Bueno, Charoudot es una leyenda en el mundo de la lingüística y en el mundo del francés, digamos, del análisis lingüístico en francés, del análisis del discurso. Y como a mí me interesaba mucho ese campo desde que era estudiante, pues poco a poco empecé a conocerlo como autor. Entonces hay un personaje, hay un autor importante que se llama Charoudot. Después tuve la oportunidad de conocerlo acá en congresos de francés que se hicieron, pues de verlo. Y, ay, oiga, este era... Es la gran leyenda. Es la persona que escribió los libros que yo estaba leyendo. Pero después yo fui presidente de la Asociación Colombiana de Profesores de Francés durante una época y trajimos a Charoudot varias veces a Colombia para que estuviera justamente en esos congresos. Entonces ya lo conocí un poco más en persona, tuvimos la oportunidad de hablar, de almorzar, etcétera. Y finalmente en la sustentación de mi tesis doctoral, él fue uno de los jurados. Entonces, digamos que es muy interesante cómo se dio ese camino de conocer a un autor, por allá, un nombre, luego ir viéndolo, o sea, conocerlo físicamente y luego ya, digamos, mantenerse de alguna manera en contacto con él. Yo no digo que hable con él seguido ni nada, pero sí nos reconocemos, o sea, hablamos cuando nos vemos. Hace poco estuvo en Colombia, hace como 2 años, lo trajeron desde lingüística. Y pues nos encontramos, nos fuimos a tomar un café, hablamos de mi sustentación, etcétera. Entonces, No, pues muy maravilloso. interesante. Claro, y en ese sentido, pues es algo que a veces da también los azares de la vida, ¿no? O sea, Sí, muchas veces tener la oportunidad de estar leyendo figuras académicas muy representativas y después hace poco estuvo Teun Van Dyck, creo que sí, estuvo hace poco, que también uno lo lee y o sea, es una una referencia sí, grande en el análisis del discurso, pero después uno lo ve y pues qué mejor que poder después tener una conversación un poco claro. más cercana con estas figuras que terminan
terminan representando bastante en la vida personal. Chévere. Total, Muy sí. interesante. Bueno, vamos con otro grupo. Este grupo que tengo acá es un grupo de textos en los que yo he participado de alguna manera en la autoría. Entonces, no sé, a ver, digamos, estos tres de acá, si tomamos estos tres, son tres libros. Este es en francés, este es de gramática francesa, ejercicios de gramática francesa. Este es un libro complementario para hispanohablantes de un método de francés como lengua extranjera, y este es de español como lengua extranjera, pero son material de enseñanza de lenguas extranjeras. En los tres he participado de diferentes maneras. En este que se llama Bogotá Vívela en Español, que está acá también, pues aquí participé como autor. Es un trabajo que se hizo en la Javeriana con 3 autores, 2 coordinadores pedagógicos, y bueno, el objetivo principal era hacer una cartilla sobre Bogotá turística, pero enseñando español como lengua extranjera a turistas que vienen a aprender español acá en Bogotá. Este es uno. Este Entre Nous, pues es una colección, como les decía, es un método. Yo participé solamente en la creación de esta cartilla, me contactaron porque es para hispanohablantes, un cuadernillo complementario. ¿Cuáles son las dificultades que tienen los hispanohablantes particularmente y cómo, digamos, poder trabajar, convertir eso en ejercicios para que esos estudiantes puedan superar esas dificultades? Y por último, este es un libro, digamos, lo voy a llamar de alguna manera como falso, no fue publicado. Este libro es un trabajo de una monografía que dirigí en la Javeriana, y las estudiantes crearon un libro de ejercicios a partir de una teoría el verbo, sobre el verbo, una teoría semiótica sobre el verbo. Entonces, este es como los 3 de diseño de material. Estos libros de acá ya corresponden más a artículos como más teóricos y de reflexión. Por ejemplo, este libro se llama Reflexiones sobre lengua, etnia y educación, y acá publiqué un artículo sobre la escritura académica como una herramienta de exclusión social, que es parte del trabajo de mi tesis de acá de lingüística. Este es un libro que me gusta mucho, se llama Elementos de Pragmática y Teoría de la Traducción en Textos Publicitarios, que publicamos con la profesora Julia Vaquero y con Michael Rin, que fue mi director de tesis del doctorado en Francia después, y pues son 6 capítulos sobre análisis publicitario, análisis semiótico publicitario. Una acotación, y es interesante, yo sigo insistiendo un poco en eso, en la línea también de vida, un poco como va con los autores, ¿no? Sí. O sea, ahorita hablábamos, fueron mis profesores, Sí. fueron mis directores de monografía, pero acá ya veo que ya ahora son colegas, sí, o sea, digamos, sí. y no solo colegas por el contexto docente, sino colegas de escritura, Sí, y de escritura académica, por o sea, ejemplo, ya publican juntos. El profesor Michael Rin ha sido muy importante en mi formación. Yo lo conocí a él cuando estuve en Francia haciendo una maestría, y él fue mi director de maestría. Y muchos años después nos fue muy bien, digamos que fluyó muy bien. Y muchos años después lo contacté: profe, yo no sé si usted se acuerda de mí, me gustaría hacer el doctorado. Y me dijo: no, de una, mándeme los papeles. Y también en el doctorado, como que todo fluyó muy bien. Hay personas con las que uno sintoniza muy bien, y con él, digamos que tuve esa oportunidad. Entonces también, sí, como muy contento de poder publicar algo con mis profesores. Claro. Acá Julia y Michael Rin, por ejemplo. Claro, y también como una pequeña observación que me parecería importante resaltar, y es la experiencia también en hacer material de enseñanza. O sea, creo que es una de las líneas, o sea, que digamos que se estudia aquí en la carrera con bastante como interés, que es el diseño de materiales pedagógicos o de enseñanza, pero sabemos que hay un reto gigante en ese proceso. Sabemos también que existen como unas variables de que muchas personas, cuando hablamos de la enseñanza de lenguas, pues tenemos que hacer o se busca hacer más análisis teóricos o análisis de observación, pero pocas veces, y en un país más como Colombia, diseñamos materiales. Claro. ¿Por qué? Yo no sé, hay que diferenciar 2 cosas. Bueno, ¿por qué es? Digamos, Sí, la pregunta es amplia. Sí, Hay sí, que sí, diferenciar dos cosas. Una es: todos los profes diseñan material, de alguna manera. O sea, todos los días tenemos clase y estamos diseñando material todo el tiempo. O sea, el diseño de material sí se hace.
Pero es diferente el diseño de material a el diseño de material que es producto de una investigación. Claro, eso ya Es diferente. Entonces, eso por una parte. ¿Por qué, digamos, el problema acá no es el diseño de material? Acá hay gente muy talentosa que hace unos materiales de verdad magníficos, con una calidad altísima. Pero es que el diseño de material exige no solamente esa parte, exige diseñadores, exige editoriales, exige ilustradores, exige la impresión, exige la distribución. Por ejemplo, esa parte de distribución es lo más duro. A nosotros nos preguntamos mucho por qué tenemos tanto acceso a materiales de francés de Francia y tampoco acá desde Colombia, por la distribución. Es principalmente eso, o sea, nosotros no tenemos una casa editorial capaz de distribuir el material que se produce acá. Es principalmente eso. Creo yo, desde más o menos lo que... Pero, y sin embargo, creo que estamos como en un momento también muy, diría yo, óptimo para el diseño de material. O sea, hay inteligencias artificiales, estamos en el punto precisamente del laboratorio con herramientas, la cabina de audio digital. O sea, sé que no sería como el paquete completo de toda la cadena que se necesita entre el diseño y la publicación, pero creo que hemos avanzado bastante, al menos en herramientas. Tenemos también bastantes herramientas para podernos permitir precisamente el trabajo del diseño de materiales. Lo hablaba también un poco por el lado también del español como lengua extranjera, que muchas veces percibo, no tengo como unos datos, no sería un argumento, pero percibo que muchas veces los estudiantes, o digamos en el caso acá particular del laboratorio, toman como referencia material que ha sido impreso en España o que ha sido impreso en México, y pues los contextos no necesariamente son los más apropiados para la enseñanza en un contexto colombiano. Y nosotros pues creo que tenemos la capacidad, las herramientas y la invitación para también trabajar en esa línea. Pues por ejemplo aquí sería muy interesante trabajar en una línea pero de investigación, de diseño y de concepción y de desarrollo de material desde una investigación, ¿sí? No desde lo intuitivo o desde el material que creo en clase todos los días. O sea, ese material es muy valioso. Pero ¿cómo podemos convertirlo en un producto de una investigación y no en un material de clase? Solamente. Es eso. Justamente hablando de eso, este libro se llama Investigación y Formación de Docentes en Español como Lengua Extranjera. Es un libro que fue publicado en la Javeriana, lo dirigió la profesora Nancy Agray, y acá pues nos reunimos varios autores a hablar acerca de diferentes temas relacionados con la investigación y con la formación de futuros docentes de español. Yo tengo acá un capítulo que me gusta mucho porque reúne un poco todo el recorrido que he venido mostrando acá, y es cómo se puede hacer un análisis semiótico de publicidades para diseñar material de lengua extranjera, y en este caso particular del español como lengua extranjera. La publicidad es una mina de oro para el desarrollo de material, pero ¿cuáles serían los pasos que tengo que hacer para abordar una publicidad y poder empezar a diseñar ese material y a desarrollarlo? Ahí queda como ese interrogante para poder hacer. Además de guiño, ¿no? Un guiño, si algún estudiante, una persona está observando este podcast y está pensando en hacer proyectos de investigación, proyectos monográficos, pues bueno, ahí hay un pequeño guiño. Ahí hay algo, sí. Bueno, y el último grupo, entonces, ya tiene que ver con este libro en particular, que ya no, digamos, nos salimos acá un poco como del recorrido, de la formación, de la publicación. Y ya quisiera hablar de este libro que está acá en la biblioteca, que se llama El origen de las palabras. Este sí es una recomendación como lector, como a una persona que le gustan los libros. Este libro, pues, narra justamente el origen de las palabras, pero de una manera muy diferente. Es casi de una manera como una novela, se va narrando el origen de cada una de las palabras que está ahí. Tiene unas ilustraciones súper bonitas. Es un libro de verdad que es fascinante. Este me lo regaló el profe Enrique Orjuela y hace parte de este grupo de libros, de pequeños libros que guardo en mi casa porque me gusta de vez en cuando abrir una página, y son artículos muy pequeños de media página, y leer el origen de alguna palabra. Claro, ya estamos en las etimologías. Sí. Y hay algo particular, los libros los tenemos también acá en la biblioteca para que las personas que quieran acercarse también están. El libro como objeto, como ya lo mencionaba el profesor Javier, es una maravilla. También la narrativa. Y hay algo que me parece curioso,
recuerdo una entrevista que le hacían a García Márquez, donde él decía que el diccionario no se consulta, el diccionario se lee. Decía, sí, hay que leer el diccionario, decía, o sea, digamos, la riqueza del léxico, la riqueza de la narrativa. Él decía, yo he obtenido mucho gracias a la lectura del diccionario, no a la consulta del diccionario, a la lectura del diccionario. Y este es un diccionario que permite muchísimo ese permite esto, ir y leerlo, no consultarlo, o sea, leerlo, abrir cualquier página, conocer algo. Aquí abro, por ejemplo, el origen de la palabra Halloween, hamburguesa. Bueno, es súper interesante. Uno abre cualquier página y hay un mundo ahí. Entonces, este libro, por ejemplo, pues no es un libro que yo lea durante 2 horas. Es durante 5 minutos abro, leo la palabra y bueno. No, y además que ahí va a encontrar curiosidades del lenguaje, curiosidades de la historia, curiosidades del contexto en el que fue formada la palabra, porque es etimología, entonces también de dónde proviene la palabra, cómo se ha transformado la palabra y la historia. Lo más bello es la historia de esa palabra. Sí, es un libro de verdad para personas que les guste mucho el arte de la ciencia del lenguaje. Es una maravilla, es una referencia de verdad. Muchas gracias por esa referencia porque para mí es uno de los libros más bellos que hay acá en la biblioteca. ¿Listos? Y ese es como mi recorrido, mis recomendaciones de libros que pueden encontrar acá. Bueno, profesor, pues de verdad, muchas gracias por el espacio, por el tiempo, por haber sacado el tiempo para poder venir acá a la biblioteca a compartir. Hay algo que no quisiera dejar pasar y lo tenía en mente desde hace algunos días cuando habíamos hablado de hacer este contenido, de hacer este podcast. Y yo recuerdo hace muchos años, hace más o menos como unos 15, 16 años, el profesor ya era profesor acá también de la carrera, que traía a sus estudiantes aquí a la biblioteca y hacía parte del ejercicio, de la dinámica y siempre con los libros. Uno de ellos era Juan David Casallas, que también ahora ya hay un contenido grabado con él. Él fue estudiante suyo y también venía acá a la biblioteca. Entonces yo pienso que, no sé, ¿a qué iba la acotación y la anécdota? Es porque yo veo que lo sigue haciendo. Sigue trayendo a sus estudiantes, sigue diciéndoles, vamos a mirar los libros, vamos a mirar la biblioteca. Es que pienso que ahí hay una figura o hay una forma, una estructura en la que el estudiante percibe por parte del docente lo importante que es la biblioteca, lo importante que es acercarse a una colección de libros, lo importante que es venir y no llegar puntualmente a lo que es, sino venir a indagar, venir a buscar, venir a observar, y creo que todavía sigue, estoy seguro, o sea, sigue haciendo la actividad con sus estudiantes que la vi ya hace muchos, muchos años y la sigue replicando. Entonces, de verdad que muchas gracias porque eso también apoya mucho la visualización y el proceso significativo de la biblioteca para con la comunidad académica. Sí, total. No, yo los traigo en gramática, les pregunto, bueno, explíquenme cuál es el concepto de aspecto, y eso les toma tiempo, les lleva, digamos, mucha investigación, pero lo más interesante es que dejan esto totalmente desordenado, pelado. Chévere. Pero yo estoy seguro que encuentran cosas que les van a servir más adelante. Encuentran algo que no tiene nada que ver con el aspecto, pero después dicen, oiga, yo me acuerdo que este tema que estamos viendo en civilización o en historia o en gramática 2 estaba ya en un libro en la biblioteca y puedo ir a buscarlo. No, pues muchas gracias, profesor, precisamente por seguir manteniendo ese tipo de estímulos con la comunidad académica, especialmente con los estudiantes. Y bueno, pues el objetivo es decirles, la biblioteca es de ustedes, la biblioteca está a su disposición y las esperamos acá en la biblioteca que es su biblioteca. Entonces, muchas gracias y bueno, hasta una próxima, profesor. Chao, chao.